Mis estimados hermanos en Cristo, muy buenos días. Para mí es un gran privilegio estar al frente de ustedes para poder compartir la palabra de Dios. Muchas gracias por el pastor William Valverde que me ha hecho esta invitación y también gracias a ustedes. Y de verdad, como decía, es un gran privilegio para mí de esta manera estar al frente de ustedes a través de este video. Espero que sea de gran bendición las enseñanzas que vamos a ver en esta mañana. Sin más palabras, vamos a ir a nuestro libro, en Hebreos capítulo 9. Vamos a tomar lectura. Bueno, siento que no vamos a leer juntos, como siempre lo hacen, antifonalmente. Nosotros, bueno, no podemos hacer, no puedo hacer esto yo ahorita. No estamos juntos con ustedes. Entonces yo voy a tomar lectura todo el capítulo 9. ¿Ok? Leamos con bastante atención, como dice su pastor, siempre mirando bien la coma, el punto y coma y los puntos seguidos y otros signos más. Bien, dice la palabra de Dios así. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte llamada el lugar santo. Estaban el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba en la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, a la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por el pecado de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia a lo que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros rociados a, lo, a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había abajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y sopo y roció el mismo libro y también
a todo el pueblo, diciendo: esta sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre, nos hace remisión. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora es la consumación de los siglos. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermano, permítame orar un ratito. Padre Santo que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por tu palabra que tenemos muy abierta, muy libre para poder estudiarla y poder incluso, Señor, transmitirlo al mundo entero, especialmente a mis hermanos de la iglesia. Gracias, Señor, por esas instrucciones que nos has dado y ahora te lo pedimos, estas cosas, pidiendo que tu Espíritu Santo nos guíe hasta el final de la enseñanza. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Bueno, ustedes están siguiendo cada domingo con su pastor estudiando el libro de Hebreos y se han quedado en el capítulo 8 acerca del pacto. Y bueno, ahora estamos viviendo un nuevo pacto, de la cual es mucho mejor que ese pacto del Antiguo Testamento. Ese pacto del Antiguo Testamento era un pacto muy duro, muy rígido, pero este nuevo pacto, hermanos, hay promesas mejores, promesas que no había en la ley. Este pacto nuevo, aquí tenemos lo que es el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios, la purificación de nuestra vida, no temporal, sino para siempre, eternamente. Durante el tiempo, cuando el pueblo de Israel estaba en el Sinaí, sucedieron tres cosas muy importantes. Y una de ellas es cuando Dios le da su ley. Segundo, cuando Moisés se enoja al ver que el pueblo habían construido un becerro de oro, una imagen que era muy semejante a las imágenes que habían en Egipto. Mientras Moisés estaba en el desierto, mientras Moisés estaba en el monte, hablando con Dios, el pueblo empezaron a hacer este tipo de adoración, de la cual Moisés se enojó, tanto fue su enojo que destruyó con fuego a esta imagen. Bien, dentro de esas cosas importantes que sucedió allí en el Sinaí, también vemos Dios dando leyes a los levíticos, leyes a los sacerdotes, leyes acerca del sacrificio, acerca de las fiestas y otros más. Y dentro de eso, hermano, está justamente la ordenanza de Dios a Moisés, donde le dice que tenían que construir un tabernáculo. Entonces, hermanos, este es nuestro tema hoy en día, el tabernáculo o el santuario. Moisés recibió las instrucciones de Dios
de una manera muy detallada y Moisés tenía que hacerlo tal como Dios lo había ordenado, como también nos vuelve a repetir el libro de Hebreos, ¿no? Entonces construyeron pues, hermano, un hermoso santuario. Hermanos, esta mañana voy a hablar de tres cosas. Número uno, eh, nuestro tema se llama, bueno, el santuario terrenal, bueno, el santuario en general, ¿no? Voy a hablar primeramente cuál fue el propósito para que Dios mandara a construir el arca, eh, el, el tabernáculo, cuál fue el propósito que Dios eh, mandó para que construyera el, el santuario, con qué fin, ¿no? Y segundo, cuál fue el fin, el propósito para que Dios también ordenara a Moisés que su estructura debería ser bien detallada, con una estructura y con unos mobiliarios en cada estructura. Vamos a ver cuál fue el propósito, ligeramente esa parte, ¿no? Y finalmente, hermanos, qué enseñanza nos trae este santuario, este tabernáculo que fue construido por Moisés en esos tiempos, en el tiempo antiguo? ¿Qué enseñanza traemos? ¿Cuál es la aplicación? ¿Qué nos enseña esto? Y ahí vamos a detenernos un poquito. Bien, hermanos, este, quería decirles, pues, hermano, de que siempre en nuestra vida eh, hacemos planes, ¿no es cierto? Siempre tenemos propósito en la vida, ¿no? Y, por ejemplo, si yo le preguntaría en este momento, ¿cuál es el propósito de que ustedes están aquí reunidos en el templo? ¿No? ¿Cuál es el propósito? Bueno, la respuesta es bien sencilla, ¿no? Para adorar a Dios. Claro, hermanos, venimos a la iglesia para adorar a Dios. Venimos a este lugar donde Dios nos ha puesto para adorarle, para glorificarle, alabarle, pero también para, eh, para edificarnos unos a otros en el amor cristiano. La comunión cristiana es muy importante, hermanos. Ahí crecemos más en nuestro amor, nuestro afecto hacia nuestros hermanos, ¿no? Es muy buena la comunión cristiana, hermanos. Si no hubiera esta reunión, hermano, no habría tanto esa comunión, ese afecto fraternal. Por eso, hermano, es muy importante asistir a la iglesia. Ahí está uno de los propósitos. Pero también, hermanos, uno de los propósitos grandes que uno va al templo, a la casa de Dios o a la iglesia, es para poder crecer, desarrollarnos espiritualmente, porque aquí es donde se come la palabra de Dios, es aquí donde está Dios de una manera especial, como Él dijo, donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Entonces es un gran privilegio de estar en la casa de Dios, porque vamos a encontrar muchos beneficios. Entonces ese es el propósito, al fin. Así también, hermanos, Dios tenía un propósito grande para su pueblo al decirle que debían construir este tabernáculo, este santuario. Tenía un fin muy importante. ¿Y cuál es el fin, hermano? ¿Cuál es el fin que de por qué se construye este tabernáculo? Hermanos, para que Dios more allí. Cuando Moisés terminó de construir ese tabernáculo, dice la Biblia que, que Dios, la presencia de Dios llenó todo el tabernáculo en una forma de nube. Entonces, el tabernáculo era la morada de Dios. Y entonces el pueblo tenía que buscar a Dios allí, ¿no? Porque Dios se encontraba allí. Y entonces el propósito era para que el pueblo busque a Dios allí, era el lugar, la morada de Dios, y hermanos, para enseñarles cosas, verdades espirituales. Eso es lo que nos interesa, hermanos. Sí, una vez una hermana, yo tuve la oportunidad de hablar con una hermana, maestra de escuela dominical, y hablando así me dijo, pastor, me dice, de verdad, no encuentro enseñanzas importantes en algunos textos del Antiguo Testamento, como por ejemplo en Génesis capítulo 5, donde nos habla la genealogía de Adán hasta Noé. ¿Qué puedo enseñar a mis alumnos?
Bueno, hermano, yo no sé cuál es tu criterio con respecto a otros textos de la Biblia, el Antiguo Testamento. Quizás estés aburrido. Hermano, ojo, cuidado. Hermano, la Biblia es una. La unidad de la Biblia es uno. Cristo es céntrico en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento. En el Antiguo, Cristo es céntrico, pero en sombra, en figura. En el Nuevo Testamento es la misma persona. Entonces, hermanos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, hermanos, tiene un gran valor muy importante. Porque yo conozco inclusive algunos cristianos que dicen, bueno, ya estamos en el nuevo pacto, ya el antiguo pacto ya ni para qué meditar en ella. No, hermano, no podemos comprender el Nuevo Testamento si no sabemos muy bien el Antiguo Testamento. Menos hebreos. Hebreos necesitan mucho, mucho que estudiar el Antiguo Testamento para comprender y para que nuestra mente esté fresca y poder entender el libro de Hebreos, hermanos. Entonces, eh, eh, este, esta enseñanza es muy importante. Espero que no sea aburrido para usted recordar, repasar no el santuario, ¿no? Terrenal, el tabernáculo. Ustedes seguramente ya lo han estudiado, pero vamos a recordar un poquito rápidamente para poder sacar una conclusión espiritual de eso, ¿no? Por ejemplo, este, eh, el tabernáculo, eh, su estructura eran tres partes, tres divisiones: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Esa era su estructura. Y en cada estructura había mobiliarios. En el atrio había utensilios, mobiliarios, y también en el lugar santo también mobiliarios, y también en el lugar santísimo también había mobiliarios. Entonces, todo eso, hermanos, Dios ordenó que construyeran y pusieran en su lugar respectivo. Y hay muchos detalles más, hermanos, que no hay tiempo para explicar y para hablar. El tiempo gana, el tiempo es oro, como dice un dicho. Entonces, este, eh, eh, por ejemplo, el atrio. Ya, vamos a ver el atrio, vamos a ver el atrio. ¿Para qué Dios hizo que construyera el atrio? ¿Y para qué Dios para qué Dios ordenó que se pusiera allí el altar de bronce? ¿Para qué Dios permitió que ahí estuviera el lavacro? ¿No? Bueno, primeramente, el altar de bronce. Hermano, el altar de bronce era el lugar del sacrificio. El altar de bronce, el lugar de sacrificio, el lugar del holocausto, lugar donde el pecador se hacía justicia por sus pecados. Cada pecador tenían que traer un animal y poner sus manos sobre la cabeza del animal, significando que el pecador dejaba su pecado sobre el animal. Muy, muy interesante eso, ¿no? Entonces allí era el lugar del sacrificio, ¿no? Allí, una vez cuando ya el animal era sacrificado y quemado, entonces la persona, o sea, el pecador, quedaba perdonado y encontraba en ese momento una reconciliación con Dios. No importa cuál hubiera sido su pecado, y inclusive el pecado interno, no solamente el pecado externo, el pecado interno, todo tenían que dejar ahí, ¿no? Sobre el animal. Ahora, dice también que cada año el sumo sacerdote también hacía expiación por el pecado del pueblo, no solamente por él, sino también por los demás, ¿no? O sea, por todo el pueblo de Israel, ¿no? Eso hacía cada año, ¿no? Bien, bueno. Eso lo vemos en el atrio. Luego vemos ahora, luego pues vemos otro mobiliario, que es el lavacro, una fuente de agua. Aquí los sacerdotes se lavaban los pies y las manos, como un significado de purificación para
ofrecer sacrificio. Luego, haciendo esto, entraban al lugar santo para hacer el sacrificio, para hacer el servicio a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios demandaba, hermanos, limpieza. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Dios siempre demanda limpieza en nuestra vida para servirle y para que nuestra ofrenda, nuestro sacrificio sea aceptable ante los ojos de Dios. Muy bien. Ahora, en el lugar santo, ya la otra división, la otra estructura, ahí estaban también los mobiliarios, como por ejemplo la mesa de proposición. La mesa de proposición. En la mesa de proposición estaban pues los panes, ¿no? Los panes eran comida sagrada que solamente los sacerdotes solamente podían comer de ese pan, ¿no? No era un pan común cualquiera, era un pan sagrado. Luego estaba lo que era el altar de incienso. El altar de incienso eh, eh, era un lugar para quemar allí las hierbas aromáticas. Era necesario perfumar el ambiente. ¿Por qué? Porque, hermano, porque la sangre y otras cosas más que se hacían en el sacrificio, hermano, siempre se contaminaban con un mal olor. Entonces, al perfumar el ambiente, entonces quitaba todos esos mal olor que había en el ambiente. Eso es lo que era la función que cumplía el altar de incienso. ¿Mm? Ahora, luego tenemos ahí también, en el lugar santo, tenemos el candelero de oro, con sus 7 lámparas, de la cual dice la Biblia, enseña ahí en Éxodo capítulo 25, está explicando todo eso en Éxodo 25, si usted quiere leer, lee todo ahí está explicando todo, ¿no? ¿Cuál era su función? Ahí tenemos las 7, un candelero. ¿Sabe lo que es un candelero, no? Para poner velas, para poner la lámpara ahí, ¿no? Un foquito ahí. Entonces, ahí habían 7 lámparas encendidas día y noche. Día y noche. Eso eran los utensilios, lo que había dentro del lugar santo. Ahora, en el lugar santísimo, en el lugar santísimo, en el lugar en el lugar santísimo había, hermanos, claro, por supuesto, había un velo que dividía, ¿no? Cada estructura. Y en este velo estaba enchapado, no sé si me entienden la palabra, o sea, cubierto con oro. Todo es oro, ¿no? Oro fino, hermano. Qué hermoso, ahora, qué hermoso, ¿no? Nos hubiera gustado conocer ese templo, hermano, ¿no? Qué hermoso, qué belleza, ¿no? Y bueno, hermano, no hay tiempo para poder extenderme más como los grandes hombres de artes hicieron todo para hacer todo esto, hermano. Bien, entonces ahí en el lugar santísimo, hermano, estaba pues el arca del pacto. Ahí estaba o sea, era una caja, ¿no? Un mueble, bien hermoso, todo oro, por supuesto, y dentro de este mueble se conservaban lo que es la ley de Moisés, el maná y la vara de Aarón. Eso se conservaban allí. Y este era como un recordatorio de lo que, del pacto que Dios había hecho en el Sinaí con Moisés, ¿no? Y con su pueblo. Lo tenía muy conservado allí. Eran artículos muy sagrados, recordatorio. Ahora, hermano, eso es lo que es eh, la, la, la descripción, la descripción de cada uno de ellos. Ahora, cada vez de estas cosas no tenía su función, ¿no? Cada día todo esto tenía su función. El lugar, todo el lugar santo, todo esto, esas cosas que había ahí, tenía su función, tenía su fin. ¿Para qué cosa fue creado uno por uno, uno por uno por uno? Ahora, hermanos, todo esto, quizás para muchos
para los que no entienden bien, que quizás les es un poquito aburrido. Pero hermano, aquí hay enseñanzas grandes, 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 sublimes, enseñanzas tan grandes, tan bello, hermano, para nosotros, para el día de hoy, como dice el libro de Fe, el presente. Porque, hermano, todo esto, hermano, todo esto es una figura, es un tipo de Jesucristo, hermano. Todos los detalles aquí, hablo los menos, los pequeños detalles que hay acá, hermano, todo es una figura, es un tipo, un simbolismo de Cristo Jesús, hermanos. Entonces, llegamos pues entonces a nuestro último. ¿Qué enseñanza ofrece este tabernáculo, hermanos? Hermanos, son, como dije, ¿no? Son símbolos, son para mostrar cosas celestiales y espirituales. Como dice el versículo 11 acá, y, porque todo esto era sombra, el Antiguo Testamento no entendían mucho esto, qué cosa significaba, pero tenía su significado, porque todo esto era Cristo, ¿no? Muchas veces hemos dicho que todo esto era sombra, 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 ¿no? Imagen, 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 pero su cumplimiento, todo esto, hermano, está en Cristo, cuando Él vino a este mundo, hermano, como dice Juan 1:1, el verbo fue hecho carne y el verbo era Dios. Y el versículo 14 de Juan 1 dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y entonces aquí el versículo 9 dice, pero estando ya presente Cristo, pero todo era el cumplimiento, todo es un tipo de Jesucristo, así que hermano, ya nuestra mente está ahí ya, Cristo, todo es, el santuario es un tipo de Jesucristo, los nobiliarios, todo es un tipo de Jesucristo, el lugar, el lugar el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, todo esto es un tipo de Jesucristo, ¿no? Por eso es que decimos, el nuevo pacto es un pacto mejor, un pacto mucho mejor, definitivo, ya que el antiguo pacto no era mejor, era temporalmente nada más, pero ahora el pacto nuevo, donde nos habla de todas estas cosas, del tabernáculo y todo eso, hermanos, hay grandes enseñanzas superiores, sublimes, que es inclusive para la eternidad, hermanos. Entonces yo quiero decir ya, hermanos, yo quiero decir de antemano, hermanos, y para usted, amigo que está escuchando, quizás todo esto les sea algo novedoso, algo que usted quizás nunca ha escuchado, el santuario, cómo fue formado, cómo lo construyeron y todo su utensilio, todo. Esto debe saber usted, al menos como una historia, para que luego usted pueda entender a Cristo Jesús de lo que Él hizo por ti en la cruz, el Calvario. Entonces, hermanos y amigos, si usted quiere llegar al cielo, usted quiere llegar al cielo, ¿cómo llegar al cielo? Aquí está la enseñanza espiritual, la enseñanza espiritual que ofrece este tabernáculo, este santuario que vamos a ver. Dice 2 Corintios 5:21 y 1 Pedro 2:24. Dice 2 Corintios 5:21. Dice que Jesucristo se hizo pecado por nosotros. Él se hizo pecador por nosotros, imagínense, ¿no? O sea que nuestro pecado fue sobre su cuerpo, sobre Él. Y se hizo pecador por nosotros. ¿Te das cuenta? Se hizo pecado, eso es lo que dice 2 Corintios 5:21. ¿Y se hizo para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia ante Dios. Como dice 1 Pedro 2:24, dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo para que nosotros, estamos muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Entonces, el altar de bronce es un tipo de Jesucristo. Ahí van todos los animalitos, los corderitos, los corderos y todo a ser sacrificado. ¿Y qué dijo
Juan el Bautista, cuando miró a Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas ovejitas o esos animales que eran sacrificados, eso era un tipo de Jesucristo, hermano, amigos. Cristo fue sacrificado por nosotros en la cruz del Calvario. Él llevó nuestros pecados. Nuestros pecados fueron sobre Él. Y Cristo llevó en el madero, como dice Pedro, hermanos. Entonces, es una figura de Cristo Jesús. Ahora, el lavacro. ¿Qué significa esto, el lavacro? Hermano, es la palabra de Cristo. El agua. La Biblia es la palabra de Dios, es agua para nuestra vida espiritual. El agua que va a santificarnos. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales a Cristo. Y todos los días ofrecemos sacrificios espirituales a Cristo, ¿sí o no? Todos los días. Todos los días. Así como los sacerdotes todos los días tenían que hacer este sacrificio y tenían que lavarse las manos, hermanos, igualito nosotros todos los días tenemos que santificarnos. ¿Y cómo nos santificamos? Por la palabra de Dios, como dice Juan. Entonces, hermanitos, eso de lavarse las manos los sacerdotes eran para hacer sacrificios, o para hacer los servicios sagrados dentro del santuario. Y nosotros, hermanos, de igual manera, Dios demanda limpieza en nuestra vida espiritual. Si queremos servir a Dios, si queremos dar nuestras ofrendas espirituales a Dios, ¿cómo estamos? Tenemos, hermanos, que limpiarnos. Tenemos que estar limpios, porque Dios, el Señor, es limpio, es santo, es puro. Ahora, alguien dirá, pero ya no estamos limpios, hermanos, que la muerte, el sacrificio que Cristo hizo allí, ¿no? En la cruz, no limpió nuestros pecados. Claro que sí, nos libró de la condenación, del infierno. Claro que sí. Pero tenemos que seguir limpiándonos, pero no todo. No todo, ya estamos limpios por dentro. Y usted sabe esa historia cuando Cristo empezó, ¿no?, a ceñir la toalla, ¿no? ¿No? Y luego dijo, Pedro, a ver, prepárate para lavarte los pies. Pero dijo, oh, no, maestro, ¿cómo es posible? Yo debo lavarte los pies de usted. Jesús se enojó y dijo, Pedro, si no te dejas lavar los pies, no eres parte de mí. No eres parte de aquí. En otras palabras, ya, aléjate, hombre. Y Pedro dijo, no, Señor, no, ¿cómo va a hacer eso? Señor, entonces, lávame todo, lávame las manos, los pies y la cabeza. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Hermanos, estamos limpios, nuestra alma está limpia, libre de la condenación, pero con este cuerpo pecamos, hermano. Romanos capítulo 7 habla todo, repito eso. Entonces tenemos que santificarnos todos los días. Gracias a Jesucristo, que su palabra, la palabra del Señor, nos limpia para estar limpios y para ofrecer nuestros sacrificios espirituales que le van a agradar a nuestro Dios. Y Pedro también dice ahí, como piedras vivas y como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual
y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, la santificación es algo progresivo. Cada día tenemos que santificarnos por causa de este cuerpo. Ahí me quedo, hermano, no quiero más alargar esa parte. Entonces, eso es lo que nos enseña acá. Cosas espirituales, cosas celestiales, cosas mucho más profundas, cosas mayores. El agua de ahí, de ese estanque que había ahí, ¿no? Ahí en el altar, en el atrio, no quitaba la limpieza interior. Ahora, en el lugar santo estaban, por ejemplo, los panes de la proposición. Hermanos, este es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque bien él mismo dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Porque el que come, o sea, él dice, ¿no? El pan era su carne, ¿no? Su carne. Yo daré, dice, yo daré mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Se refería a sus cuerpos, a su vida. Se refería a su vida que iba a entregar. Ese era el pan que daba vida. Ahora, hermanos, es una gran bendición que nosotros somos participantes de ese pan. En realidad, esos panes que estaban allí en la mesa de la proposición, no sé si usted recuerda, ¿no? Habían seis en cada lado. Eso representaba las 12 tribus de Israel. Y hermanos, Jesús es el pan para el pueblo, para la casa de Israel, para nadie más. Ese era ¿no? El propósito de esto, hermano. Por ejemplo, usted recordará, hermano, para poder entender bien esto, usted recordará cuando Jesús estaba con su ministerio aquí en la tierra y de repente escuchó ¿no? los discípulos que una mujer gritaba, hijo de David, ten misericordia de mí, porque tengo una hija endemoniada. Señor, digo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Hasta que los discípulos dijeron, oh, esta mujer mucha bulla hace. Ay, Señor, dile que se calle y que ya no moleste. Bueno, sigue la historia, ¿no? Y de repente la mujer insistía ahí, estaba ahí. Y Jesús dijo, estoy tratando de resumir esto. Jesús dijo, no soy enviado yo, sino a las ovejas perdidas, a la casa de Israel. Eso está en Mateo 15, hermanos. Lea usted en Mateo 15, anote en Mateo 15, 24 a 28. Yo, dice, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aún más dijo, no está bien tomar el pan de los hijos de los judíos de Israel y darlos o echarlos a los perrillos. Una palabra muy fuerte para hoy día, pero en ese entonces era muy común esta palabra dentro del pueblo judío que le llamaban a los judíos, a los gentiles decían perrillos. ¿Por qué? Porque eran sin Dios, sin esperanza, no tenían a Dios, eran inmundos. Y los judíos se creían el único pueblo de Dios y los únicos perfectos, los únicos santos. Los más eran inmundos. Entonces dirá, bueno, hermano, entonces si este pan era para los judíos, entonces los gentiles. Hermanos, los gentiles somos participantes de sus bienes espirituales. ¿Por qué? Porque, ¿qué dijo la mujer después? Después que dijo, ¿no? Que después dijo, no es bueno que este pan se echa, ¿no? A los perrillos. No, para nada. Entonces la mujer dijo, Señor, pero aún, dice, los perrillos comen de las migajas de la mesa que cae de sus amos.
Tanta era su fe de esta señora para que haga para que Jesús tuviera misericordia, para que le saque el demonio que tenía su hija. Y Jesús le dijo, grande es tu fe, señora. Hermano, eso nos da a enseñar, esa enseñanza nos deja entonces que nosotros, hermanos, participamos de las bendiciones espirituales de Dios. Y aún más, usted recordará, hermano, Pablo, el apóstol. Ahí vemos una cosa más clara. Él aclara esto. Usted sabe que el contexto, hay que leer el contexto, dice, está hablando de lo que él está haciendo la obra allí y las necesidades que hay, ¿no? Tanto material como espiritual. Estoy parafraseando la idea de la historia y de repente Pablo llega a este punto, a este punto llega a decir, si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, esa es la salvación, pues, hermano. Ese es el pan de vida, pues. Los bienes espirituales también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. En otras palabras, es como un dicho aquí en Perú, ¿no? Hoy por mí, mañana por ti. Hoy por mí, mañana por ti. Así como esta bendición que era para el pueblo de Israel llegó, pasó a los gentiles también, ahora los gentiles también eran deudores, ¿no? Y tenían que devolver, aunque sea en algo, ayudándole materialmente, físicamente, al pueblo de Israel. Y, hermano, y es muy bueno eso, hermano. Sí, hermano, hay que ser bueno con ellos, ¿ah? Sí, ya ustedes han escuchado muchos que hay que amar a Israel, hay que apoyar a Israel, hermano, en todo sentido de la palabra. Hay que orar por ese pueblo. ¿Mm? Gracias a ellos que tenemos, hermanos, el pan espiritual, las migajas que ha caído para nosotros. Gracias a Dios. Oye, hermano, la hora se me fue, hermano. El candelero, ahora el candelero, tipo de Jesucristo, era la luz del mundo. Él, como dice el ¿no? Por él llegamos a ser hijos de luz. Por él llegamos a ser hijos de luz. Es lo que dice Juan 8:12. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así dice. El altar de incienso también es una figura, un tipo de Jesucristo. Hermanos, el incienso representa intercesión. Significa intercesión. Significa oración. Hermanos, ¿quién más como que nuestro Señor Jesús, que intercedió por nosotros, por todo el mundo? Intercede Él, por todos los que son, ¿no? Los que quieren alcanzar la salvación, la vida eterna. Él intercede. Él intercede por su pueblo, por su iglesia, por los creyentes. Cualquier prueba, cualquier problema, cualquier pecado, Él sigue intercediendo. Él intercedió mientras estaba acá en la tierra. Recuerda Juan capítulo 17, Él está intercediendo al Padre por su iglesia, por sus discípulos, por su pueblo. Él intercedió y ahora mucho mejor, pues hermano, Él está en el santuario celestial intercediendo por nosotros. Ya no un santuario terrenal, sino un santuario celestial donde Él está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros ante Dios el Padre. Cualquier problema, cualquier pecado, hermano, Él intercede por nosotros allá en los cielos. Por eso dice Hebreos capítulo 7, 25, dice, Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, pidiendo siempre para interceder por ellos. Ok, llegamos al final. Llegamos al final. El lugar santísimo. Hermanos, mientras Cristo estaba en la tierra, antes de su muerte, el camino al cielo estaba cerrado. Usted lo sabe, el velo estaba cerrado. Pero cuando destruyeron el santuario terrenal, o sea, su vida física, en la cruz, el camino al lugar santísimo se abrió. Se abrió la puerta. El camino al cielo se abrió, estimados hermanos. Por eso es que el nuevo pacto nos habla de mejores cosas. Por eso es que este santuario, este tabernáculo, nos habla
de mejor cosas. Es algo superior que ese santuario terrenal. Porque Cristo ahora, hermanos, como dije, ¿no?, está en los cielos, intercediendo por nosotros. Él abrió la puerta al cielo. Ahora, no hemos entrado todavía al lugar santísimo, pero Él ya abrió la puerta, ya Él ya abrió el camino, ya abrió, como decimos acá, no sé si usan esa palabra, es una palabra que usan mayormente en la selva, en el Perú, trocha, abrir la trocha, ¿no? Cuando todo está monte por todo lado, ¿no? Entonces abren camino ahí, ¿no? Jesucristo, el primero, quien abrió el camino a la eternidad, al cielo. Entonces, hermanos, nos falta llegar al lugar santísimo. Pero ¿qué dijo Jesús? Hermano, antes que vaya a la cruz, en sus últimos días, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Él es la puerta. Él es el que abrió la puerta al santuario celestial. Por eso es la puerta. Él abrió, ¿no?, la puerta con su llave, con su sangre, con su muerte en la cruz. Entonces, hermanos, qué gran privilegio, hermano, qué gran obra que ha hecho esto. Por eso decimos, hermano, que la obra del nuevo pacto es mucho mejor, superior, mejor sacrificio, perfecto, mejor comida que comían los hijos de Israel, que comieron los sacerdotes. Mejor comida es Jesucristo, el mejor intercesor. Imagínense que los sacerdotes ahí tenían que interceder por Él mismo y también por el pueblo. En cambio, Cristo no, Él es mayor. Él es nuestro único abogado, como dice Juan 2:1-2. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con Cristo al Padre. Hermano, entonces Él es mejor abogado por excelencia, Cristo Jesús. Él es la luz que ilumina nuestra alma cada día para salir de nuestra oscuridad espiritual. Él nos ilumina cada día. No tenemos una lámpara con aceite terrenal, sino el Espíritu Santo nos da la iluminación para entender las verdades celestiales, las verdades espirituales. Hermanos, termino con esto. El santuario, tipo de Jesucristo, todos los oficios que se realizaban allí en ese atrio, me habla, hermanos, que Cristo, haciendo el favor al pecador. Hermanos, si usted no ha entendido esto, al menos quede con esto. El atrio es una figura de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, hermanos. Fue algo superior a lo que no hizo la ley, ni los sacrificios, ni nada de eso en el Antiguo Testamento. La salvación empieza con un sacrificio. La salvación luego sigue adelante su curso. La palabra nos santifica cada día para ser mejor en nuestra vida. Para luego llegar a la eternidad limpios, santos, sin mancha. Por eso decimos que Jesucristo nos libró del pecado pasado, presente y futuro. El atrio me habla que somos libres de la condenación del pecado. Como dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Estamos libres. Ese me habla del atrio, porque ahí Cristo hizo justicia por nosotros ante los ojos de Dios. El lugar santo me habla que somos libres del poder del pecado. El pecado ya no nos puede matar, el pecado ya no nos puede enseñorear de nuestra vida. Tenemos el Espíritu de Dios para hacer morir las obras de la carne. Tenemos las armaduras de Dios para poder destruir la carne. Por eso dice, somos libres del poder del pecado, de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y finalmente, hermanos,
el lugar santísimo me habla que somos libres, seremos libres o libres de la presencia del pecado. El sacrificio de Cristo, hermano, fue eficaz, efectivo en nuestra vida. Mayor sacrificio. Como dice Hebreo 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos. Hermanos, por eso yo dije, Cristo nos libró de la condenación eterna, nos libra del pecado presente y nos librará de la presencia del pecado, pero que un día, hermanos, llegaremos al cielo con un cuerpo glorificado, ya sin pecado. Pues como dice Apocalipsis 21, y quiero leer eso, con eso termino, hermano. «27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que está escrito en el libro de la vida, del Cordero». Estimados amigos, me dirijo a ustedes esto. No hay nada que usted puede hacer para ganar la vida eterna. No hay nada que usted puede hacer para ir al cielo, para entrar al cielo. No hay nada que usted pueda hacer. Todo lo hizo el Señor Jesucristo aquí en la tierra. En el atrio hizo todo el Señor Jesús. En el lugar santo, Jesús hizo todo por ti. En el lugar santísimo, Él está haciendo cosas grandes en la eternidad, preparando un lugar para ti. Siempre y cuando, si usted cree en Él, lo reconoces a Él como tu Señor y Salvador, cree que Él murió en la cruz del Calvario, si usted cree eso, tu nombre está escrito en el libro de la vida. No importa cualquier cosa que usted haga, Cristo ha hecho todo. Solamente tienes que creer en Él, confiar en Él. Nada más. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Les dejo a ustedes para que continúen adelante el culto. Pero oremos. Padre Santo, gracias por esta enseñanza. Bendice a mis hermanos que esta enseñanza, Señor, ellos puedan seguir comiendo cada día más, buscando más cosas profundas aquí en esta enseñanza, Señor. Por causa del tiempo, Señor, no podemos a veces hablar de muchas cosas. Dios, te ruego que tú bendigas a los hermanos, a la iglesia, también a su pastor. Señor, guárdale, cuídale mientras está lejos y también que regresa sin novedad, sano y salvo, allí a su lugar, a la iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.